Muy buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles. Este miércoles, como todos los miércoles, nos reunimos aquí en Nueva York para transmitirle y presentarle personalidades del mundo de habla hispana. Esta tarde tengo el gran honor, placer de presentarles a ustedes a una gran personalidad del mundo espiritual, Emilio Carrillo. Emilio va a dar su charla y al final de la charla, quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, lo puede hacer al final de la charla. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Adelante, Emilio. Un placer, bienvenido. Muchas gracias, el placer es mío. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por abrirme tu ventana tan maravillosa y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y que también van a estar presentes, también van a participar con su fuerza, con su energía y con su presencia. Y para hablar del tema que has introducido y que es un tema que creo que siempre ha sido importante, pero que en estos momentos es de candente actualidad, habida cuenta de que todo lo que se viene hablando a lo largo de la historia sobre una nueva humanidad, sobre el momento histórico de la transición de un modelo ya obsoleto a un modelo nuevo de humanidad, que, insisto, se viene hablando a lo largo de la historia, posiblemente con las señales que tenemos delante podemos afirmar que ese cambio, que esa transición está ya en marcha. Aunque nadie sepa ni el día ni la hora, como tan maravillosamente nos dijo Cristo Jesús, aunque nadie sepa ni el día ni la hora, hay señales que anuncian que ese momento histórico está ya en pleno desenvolvimiento. Y en torno a ello voy a hacer una serie de reflexiones breves, sintéticas, intentando a ser posible que no excedan de una hora, a ver si soy capaz de recortarlo un poquito con el objetivo de dejar como bien has dicho, de dejar un tiempo para preguntas, para coloquio, de al menos a ver si puede ser de unos 20 minutos. Vamos a intentarlo y vamos al conjunto de los contenidos que quiero compartir con vosotros y con vosotras. Lo primero que quiero compartir es mi convencimiento, y no es un convencimiento puramente propio ni intelectual. Me refiero que no es propio en el sentido que antes que yo, muchos sabios y sabias han tenido ese convencimiento. Y no es ni mucho menos algo individual en cuanto a que, ni intelectual, en cuanto a que tiene que ver también con el discernimiento, que es mucho más que el conocimiento que nos proporciona el intelecto. El discernimiento tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con otras formas de saber que no son exactamente las del conocimiento intelectual. Pues bien, con ese bagaje, la primera reflexión que comparto con vosotros es que todo es exactamente como corresponde. Todo es exactamente como corresponde. Esta sociedad en la que vivimos, esta humanidad que a lo largo de mis palabras voy a calificar de vieja, esta vieja humanidad, es una humanidad empeñada en la dualidad, empeñada en el juicio, empeñada en señalar que una cosa es buena y que otra cosa es mala, que algo es positivo y que algo es negativo. No tiene una percepción abierta de la vida, no es capaz de percibir que, como acabo de compartir, y esa es la primera reflexión que pongo sobre el tapete, todo es exactamente como corresponde. Fijaros que incluso la climatología, estamos acostumbrados a decir que la climatología es buena o que es mala, que mañana tendremos buen tiempo o mal tiempo, lo cual es simplemente algo que, si lo reflexionamos con un poquito de seriedad, es absurdo. La climatología cada día es como es. Si el día es soleado, pues maravilloso. Que el día está nublado, pues igualmente maravilloso. Que hace frío, te abrigas. Que llueve, pues coges el paraguas. Y estamos, sin embargo, siempre en la dinámica de lo bueno, de lo malo, de lo positivo, de lo negativo. Y exactamente todo es como corresponde, ni bueno ni malo. Y el año 2020, que ha sido tan descalificado, y los que lo califican lo han llamado de mal año, exactamente ha traído consigo lo que le correspondía traer desde la perspectiva de la evolución en conciencia de la humanidad y de cada persona. Y este año 2021, que hoy estamos precisamente en su ecuador,
es un año que está trayendo consigo exactamente lo que corresponde desde la perspectiva de nuestra evolución consciencial, colectiva, como humanidad en su conjunto e individual. Todo es exactamente como corresponde. En ese sentido, sabiendo que todo es como corresponde, sí podemos vislumbrar, no desde el juicio de calificación de negativo o positivo, sino desde una mirada limpia, desde una mirada objetiva, desde una mirada que no esté cargada de ningún tipo de tinte peyorativo, sí podemos decir, sí podemos afirmar que estamos inmersos, que la humanidad está inmersa y que por tanto cada uno de nosotros en el contexto de esa humanidad estamos inmersos en lo que podríamos de una forma metafórica denominar un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Os pido que observéis lo que estamos viviendo y que, aunque lo importante es el aquí ahora, también es interesante y resulta útil para el discernimiento mirar hacia atrás. ¿No os habéis dado cuenta que venimos viviendo unos lustros donde los acontecimientos que podemos calificar distópicos, porque originan dolor, porque originan sufrimiento, porque originan incertidumbre, porque originan inseguridad, porque están originando situaciones difíciles para muchos seres humanos, que esos acontecimientos que podemos calificar distópicos se vienen sucediendo y prácticamente no hemos salido de los efectos de uno cuando estamos entrando en otro nuevo acontecimiento aún de mayor intensidad del que acabamos de dejar? Fijaros que estamos viviendo una situación a nivel mundial extremadamente difícil, extremadamente dura, con todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria. Pero recuerdo que allá por el año 2008 comenzó una crisis que inicialmente fue bancaria y finalmente terminó siendo una crisis de endeudamiento de los estados y una crisis de empleo y una crisis empresarial, una crisis que prácticamente aún no habíamos superado cuando ha venido lo que estamos viviendo en la actualidad. Aquella crisis destruyó mucho empleo, destruyó mucha empresa, originó mucho dolor en el mundo entero y mucho sufrimiento para muchas personas, y cuando todavía no habíamos salido de sus secuelas, ¡plá!, entramos en este nuevo acontecimiento que empezamos a conocer por primera vez a finales del 19, que tomó cuerpo a principios del año 2020, que todavía, y no sabemos hasta cuándo, está con nosotros y que también está originando todos esos efectos de sufrimiento, de dolor, de inseguridad, de incertidumbre en el mundo entero. Daros cuenta de que estamos en algo que podríamos denominar, tomando una metáfora de tradiciones espirituales muy ancianas, muy antiguas, la sala de los espejos. Es decir, hay una enorme cantidad de acontecimientos que si los observamos de una forma objetiva, sin caer en dualismo, sin caer en juicio, sino con la mayor objetividad posible, podemos ver que son acontecimientos que nos están diciendo mucho del mundo en el que vivimos, de la realidad de la sociedad en la que estamos, de la economía en la que desarrollamos nuestro día a día, y que también nos están diciendo mucho de nosotros mismos. Porque claro, estos acontecimientos, como los que acabo de poner de ejemplo, estos acontecimientos no solamente nos muestran cosas del exterior, también nos dicen cosas de nosotros mismos, nos dicen realmente cómo somos, cuál es nuestro estado de conciencia ante esas circunstancias adversas, ante esos removimientos, cómo nos comportamos, cuáles son nuestros actos, cuáles son nuestras acciones y cuáles son nuestras reacciones. Podemos denominar la sala de los espejos a un momento histórico en el que los acontecimientos permiten desvelar la sociedad, el mundo, la economía en la que estamos, que se caigan los velos, que veamos cada vez mejor toda la tramoya que está detrás del escenario y que a la vez nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Y todo ello en un contexto, repito, que es de un huracán de magnitud no solamente creciente, sino aceleradamente creciente, porque cada nueva ola distópica, cada nuevo hito que estamos viviendo desde hace ya varios lustros es de mayor intensidad del que dejamos atrás. Y aún no hemos dejado atrás uno cuando ya nos aparece otro. Os pido que reflexionéis, por tanto, sobre esta segunda cuestión. La primera es que todo es exactamente como corresponde y la segunda es que estamos inmersos colectivamente con efectos como humanidad y también con efectos individuales y personales en un huracán de magnitud aceleradamente creciente en el contexto de olas que podemos calificar distópicas.
entendiendo por distopía todo lo contrario de la utopía. La utopía es una sociedad ejemplar, una humanidad maravillosa, envidiable, y la distopía es todo lo contrario, una humanidad alienada, una humanidad sufriente. Cuando hago referencia a sucesos, acontecimientos, a hitos distópicos, me refiero a esto, a esta distopía, que es precisamente, está en el polo contrario de lo que denominamos utopía. A partir de ahí vamos a poner sobre la mesa otra reflexión más. Es lo que corresponde al momento histórico que vive la humanidad, que es la transición de una vieja humanidad a una nueva humanidad. Es decir, si todo es exactamente como corresponde y estamos viviendo en estos momentos un huracán de magnitud aceleradamente creciente, lo tercero que quiero compartir con vosotros es que ese huracán de magnitud aceleradamente creciente es lo que corresponde porque la humanidad está en tránsito ya, aunque no aparezca en los informativos, aunque no aparezca en los periódicos, aunque no aparezca en los grandes medios de comunicación, la humanidad está en tránsito ya hacia algo nuevo, hacia una nueva humanidad. Citaba hace unos minutos a Cristo Jesús, a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret nos dijo con claridad que llegaría un momento que él denominó el final de los tiempos de esta generación humana, de esta generación humana. Y efectivamente, cuando miramos alrededor y acudimos a las señales que él ya anunció y también han sido anunciadas por sabios y sabias desde hace mucho tiempo, podemos percibir que algo muy profundo, que algo muy hondo está sucediendo al género humano, que algo enormemente potente le está sucediendo. Y para comprender mejor lo que está sucediendo, os invito a que demos otro pasito hacia adelante y compartamos tres símiles para que nos pueden ayudar a entender lo que estamos viviendo. Tres símiles fundamentales que nos pueden, insisto, de alguna forma situar en el momento histórico que se está desplegando y que estamos todos experimentando, vosotros, yo mismo y el conjunto de la humanidad. El primer símil que os invito a considerar es el de un traje que se ha quedado estrecho. Un traje que se ha quedado estrecho. Nos pasa a lo mejor de adultos, pero es algo que ineludiblemente sucede en el periodo de la adolescencia. Hay un momento determinado en el que damos lo que aquí en mi cultura se llama un estirón. El adolescente que da un estirón y de pronto crece. Y al crecer, ¿qué sucede? Que el traje, la ropa que tenía, no le vale. Hay que comprar nuevos pantalones, nuevas faldas, nuevas camisas, nuevos jerseys, porque el chico o la chica ha crecido, ha dado un estirón y el traje se le ha quedado estrecho. Pues bien, esto es exactamente lo que le ha ocurrido y le está ocurriendo a la humanidad, que el traje se nos ha quedado estrecho y se nos ha quedado estrecho porque hemos crecido. Y en nuestro caso no es que hayamos crecido de tamaño, hemos crecido en nuestra evolución de conciencia. La humanidad ha evolucionado, viene evolucionando y está evolucionando actualmente de modo muy potente en conciencia. ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué es lo que implica? Pues que las pautas, los paradigmas, los hábitos de vida que nos han servido hasta ahora, el traje que nos había servido hasta ahora ya no nos vale. Y tenemos que reconocer, pero con agradecimiento, porque nos ha valido para crecer, que ese traje que ya no nos vale ha tenido sus pilares en mucho egocentrismo, en mucho egoísmo. Lo tenemos presente todavía delante nuestra, en las instituciones, en el modelo social, en la economía. Ahí está ese egoísmo, ahí está ese egocentrismo, como se pone maravillosamente de manifiesto en el hecho de que el 1% del 1% de la humanidad acumule más riqueza y más patrimonio y más recursos que el 99,99% restante. Este es un botón de muestra. Hay muchísimos botones de muestra que ponen de manifiesto los pilares, insisto, egocéntricos, egoicos, de una humanidad que nos ha valido porque nos ha ayudado a experimentar, nos ha ayudado a crecer personalmente en nuestro estado de conciencia, colectivamente como género humano, pero que ahora ya no nos vale. Dicho con claridad, la humanidad necesita un nuevo traje, porque el que hasta ahora nos había servido se ha quedado estrecho porque hemos crecido desde el punto de vista de la conciencia. Decía que iba a invitaros a
a analizar o a reflexionar sobre 3 símiles para entender el momento histórico que vive la humanidad. El primero ha sido este traje que se ha quedado estrecho. Os invito a un segundo símil, que tiene que ver con una casa que se está cayendo desde los cimientos. Una casa que se ha declarado en ruina. Una casa que es una ruina y es una ruina desde sus cimientos. Porque efectivamente son los cimientos egoicos y egocéntricos los que están provocando que el traje se haya quedado estrecho y que la casa se esté tambaleando. Ya no nos valen esas pautas, ya no nos valen esas conductas. Podemos ver que tanto egoísmo, que tanto egocentrismo, podemos ver que lo que han sido los pilares de la humanidad hasta ahora está originando muchísimo daño, ya no solamente al ser humano, sino que está originando un enorme daño a todos los reinos de la naturaleza, está dañando a la madre tierra. Es un sistema que da muestras de anquilosamiento, de no poder reportar ya nada que sea positivo, entre comillas, para la humanidad y para el maravilloso planeta en el que vivimos. Es un sistema que lo que continuamente crea y recrea es dolor, es incertidumbre, como comentaba, es sufrimiento, es desconcierto generalizado, es la falta de un sueño y de una capacidad de porvenir colectivo. Las personas ya no aspiran a que vayamos a una sociedad mejor. La mayoría de los seres humanos lo que consideran es que, por favor, que nos quedemos como estamos o que incluso volvamos a tener lo que antes teníamos. Ya se ha perdido la esperanza, entre comillas, de una sociedad que pueda aportar, de una humanidad que pueda aportar algo positivo, algo mejor para los seres humanos, para los demás seres vivos que conviven con nosotros en el planeta y para el conjunto de la madre tierra. Estamos en una casa, insisto, que está declarada en ruina y esa ruina se da desde los propios cimientos egoicos y egocéntricos que lo han venido sosteniendo. Y por fin, como tercer símil, que creo que es muy interesante para comprender muchas de las cosas que están sucediendo, quiero traer a vuestro recuerdo un experimento que tiene como nombre el experimento de la rana hervida. El experimento de la rana hervida. Posiblemente os suene. Ese experimento de la rana hervida es una barbaridad, porque a un pobre animalito, a una bellísima rana, se le somete a ese experimento que tiene connotaciones de crueldad. Pero, en fin, nos vale como botón de muestra para lo que quiero compartir. El experimento de la rana hervida consiste en coger una rana, introducirla en un recipiente con agua a temperatura natural, con lo cual la rana chapotea tranquilamente en el agua y ese recipiente se pone encima de un hornillo, encima de un calentador y se va calentando poco a poco. Y la rana dentro de ese recipiente con agua que se va calentando poco a poco, no se da cuenta de que el agua se va calentando. Hay un momento determinado donde el agua, como va subiendo poco a poco de temperatura, a la rana le resulta un poquito cálida y le resulta cómoda, le resulta agradable. No se da cuenta que la temperatura sigue aumentando, hasta el punto de que a la rana le va entrando poco a poco un sopor, se duerme y el final de esta parte del experimento es que la rana muere hervida. Pero el experimento tiene una segunda fase, donde se repite todo exactamente igual. La rana, el recipiente con agua, el calentador o el hornillo donde se pone el recipiente. Y la diferencia está en que ahora la temperatura no se va subiendo poco a poco, sino que se da grandes calentones, se le dan grandes subidas. ¿Qué sucede con esos grandes calentones? Pues que la rana se da cuenta, no se queda dormida precisamente, la rana se da cuenta y brinca, la rana se da cuenta y salta fuera del recipiente. Pues bien, permitidme que comparta con vosotros y con vosotras que creo que eso es lo que está sucediendo actualmente. La humanidad no estamos viviendo un calentón, entre comillas, poco a poco, sino que estamos viviendo grandes calentones. Y cada nuevo calentón, cada nuevo suceso distópico, cada nueva ola en este huracán de magnitud aceleradamente creciente en el que estamos, cada nuevo calentón posibilita que cada vez más seres humanos demos el salto. Es decir, nos demos cuenta de cosas hacia afuera y hacia adentro que antes no veíamos. Estamos brincando, estamos tomando conciencia y nos estamos dando cuenta muy especialmente de la necesidad de vivir de una manera distinta, de una forma diferente a lo que todavía impera en los cánones y en los paradigmas de esa vieja humanidad.
Creo que estos tres símiles, el traje que se queda estrecho, la casa que es una ruina desde los cimientos y la rana hervida, son interesantes a la hora de entender lo que estamos en estos momentos experimentando como humanidad, como colectivo y también, por supuesto, cada uno personalmente. Esto que acabo de compartir acerca de los calentones, lo que vengo compartiendo acerca de ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, lo que vengo hablando de la mano de los hechos distópicos, de los sucesos de sufrimiento, de dolor que se suceden e incluso con intensidad creciente, lo que vengo hablando de todo esto me lleva a dar otro paso en lo que quiero esta tarde compartir, esta tarde en mi horario, compartir con vosotros y con vosotras, que tiene que ver con las denominadas noches oscuras. Noches oscuras. Las noches oscuras son todas las situaciones que colectiva o individualmente podemos vivir y que traen dolor y sufrimiento. Desde el punto de vista personal, por ejemplo, puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser una enfermedad propia, una ruptura traumática de pareja, graves problemas económicos, situaciones de depresión mental, etcétera, etcétera, etcétera. Son noches oscuras que se viven o se pueden vivir personalmente. Y cuando hemos hablado de hitos distópicos, de olas distópicas de la humanidad como colectivo, pues estamos hablando de noches oscuras que no son personales, sino que son del conjunto de la humanidad. Pues bien, los sabios y sabias nos han alertado sobre el papel que tienen las noches oscuras como impulsoras de la evolución de la consciencia. Creo que muchos de vosotros y de vosotras lo podéis atestiguar por vuestra propia vida. El ser humano personalmente y la humanidad en su conjunto tendemos al entretenimiento, a la distracción y a una vida plana, a una vida que realmente no le saca jugo a la propia vida. Una vida que se apega mucho a lo material, que se apega mucho a lo superficial. Y cuando a la vida de una persona o a la vida del colectivo humano llega una noche oscura, eso es una especie de removimiento, es una especie de movimiento sísmico para que salgamos de ese sopor, para que salgamos de ese adormecimiento que vive la rana en la primera parte del experimento que hemos compartido, para que brinquemos, para que nos demos cuenta. Esas noches oscuras son una oportunidad para que demos un paso adelante, para que nos preguntemos cosas que hasta ese momento no nos habíamos preguntado, para que nos planteemos temas que hasta ese momento no nos habíamos planteado, para que nos acerquemos a personas a las que antes nunca nos hubiéramos acercado, para que leamos libros, para que veamos vídeos y películas, para que veamos en las redes sociales canales y aportaciones que antes de esa noche oscura ni se nos hubiera pasado por la cabeza. Las noches oscuras, nos han dicho los sabios y sabias, que son un factor de crecimiento, ayudan al impulso del estado de conciencia del ser humano y tienen una ventaja que remarcó muy bien el cantautor cubano Silvio Rodríguez en su famosa canción El Elegido, compuesta ni más ni menos que en 1969, tiene ya unos añitos. Y en esa canción del Elegido, Silvio Rodríguez afirma, la canción, la letra, afirma que aquí, en la tierra, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Y hay que reconocer que es así. Hay que reconocer, por ejemplo, que cuando estamos sanos, no computamos la salud, no ponemos en valor la salud. Estamos sanos y no somos capaces de agradecernos a nosotros mismos, agradecer a la vida, esa salud que tenemos, esa energía que nos aporta para afrontar cada instante del día a día. No, estamos sanos y no nos damos ni cuenta. En cambio, llega la enfermedad a nuestra vida y no hace falta que sea una enfermedad grave y ya somos conscientes permanentemente de que estamos enfermos. Y entonces sí valoramos la salud. Entonces sí, cuando llega la enfermedad. Es verdad que la mente humana funciona en la dualidad y computa mejor lo que ella califica de negativo que lo que califica de positivo. Y eso refuerza el papel de las noches oscuras como factores de impulso de nuestro estado de conciencia en lo individual y en lo colectivo. Y eso hace, amigos y amigas, que cuando hablamos de la conciencia, cuando hablamos del conocimiento de nosotros mismos, cuando hablamos de vivir más en coherencia con lo que realmente somos
y no tan influidos por paradigmas, por influencias que no son realmente nuestras. Cuando hablamos de todo eso que tiene que ver con la consciencia, tenemos que tomar conciencia, valga la redundancia, de que la consciencia avanza como si fuera un tren. Es el tren de la consciencia. Es otro símil que someto a vuestra consideración. El tren de la consciencia. ¿Cómo avanza tu consciencia? ¿Cómo avanza mi estado de consciencia? ¿Cómo avanza el estado de consciencia de la humanidad? Pues realmente avanza como un tren. ¿Por qué como un tren? Porque avanza sobre dos raíles, como avanzan los trenes, ¿verdad? Sobre dos raíles. Porque nuestro estado de conciencia personal y colectivo avanza en todo lo que tiene que ver con las acciones, con los actos, con los comportamientos de alta vibración. Es decir, siempre que una persona o la humanidad hay sucesos en ellas, acontecimientos en ellas, donde lo que prima es la generosidad, la tolerancia, el altruismo, la compasión, el amor, la empatía, la solidaridad, la cooperación, la tolerancia, la ternura, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso está en la vida de una persona o está en el contexto de la humanidad, eso ayuda a la evolución de conciencia, ayuda en la evolución en conciencia de un raíl que podríamos denominar el raíl de la utopía, el raíl de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y ese raíl, evidentemente, es muy importante para que avance la conciencia, pero es un raíl. Es que la conciencia avanza también sobre otro raíl. Y ese otro raíl, nuestra mente lo juzga y lo califica de negativo. Sin embargo, tiene un papel muy importante porque permite que la conciencia avance como si fuera un tren sobre dos raíles. El raíl de la utopía a la que he hecho mención, pero también el raíl de la distopía. Es decir, el raíl de las noches oscuras a las que acabo de hacer referencia. Lo que está viviendo la humanidad hoy día, lo que estamos viviendo cada uno personalmente, es una especie de mezcolanza, es una especie de mezcla de utopía y de distopía, donde hay acciones, comportamientos, conductas que tienen que ver con lo mejor de nosotros mismos y con lo mejor de la humanidad en su esencia, pero también en esa mezcolanza hay noches oscuras que nos afectan personalmente, que nos afectan colectivamente, y lo que deberíamos darnos cuenta, tomando perspectiva y a la luz de lo que tantos maestros y maestras nos han enseñado, tomando perspectiva, es que todo ello contribuye a que avancemos, tanto un raíl como el otro, tanto lo que nos gusta como lo que nos disgusta. Todo tiene su función, todo tiene su papel, todo tiene su aportación en este maravilloso camino hacia algo que, siendo nuevo, realmente es más coherente con lo que ya somos, porque esa nueva humanidad a la que hacemos referencia realmente es vivir más en coherencia con lo que los seres humanos somos, no tan aferrados a nuestro pequeño yo, no tan aferrados a nuestro ego, sino percibiendo que en nosotros hay algo mucho más potente, que no solamente somos la apariencia, sino que somos una esencia, es decir, que no solamente hay una parte en nosotros perecedera con fecha de caducidad que terminará sus días incinerada o enterrada en el cementerio. No, además de eso, los seres humanos tenemos una parte imperecedera, esa esencia a la que acabo de hacer mención, con el nombre que cada uno le quiera dar, alma, espíritu, energía, el nombre es lo de menos, es darnos cuenta de que somos más que lo perecedero, y esa nueva humanidad hacia la que estamos avanzando tiene que ver con vivir más en coherencia con lo que realmente somos, porque eso imperecedero es lo que realmente somos, no es efímero, no es transitorio como el pequeño yo y el ego con todo lo que ello conlleva, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. No, somos mucho más y estamos dando pasos para vivir cada vez en mayor coherencia y conciencia hacia eso que realmente somos. Cuando hablamos de que la rana brinca, estamos haciendo referencia a seres humanos que nos damos cuenta que somos más que el pequeño yo y queremos vivir en coherencia con lo que realmente somos. Cuando hablamos del papel de las noches oscuras en el impulso de la conciencia individual y colectiva, estamos hablando de noches oscuras que nos ayudan a recordar lo que somos y a vivir en consistencia y conciencia con eso que somos. Y para poner otro símil en esta breve exposición
que estoy compartiendo con vosotros y con vosotras, otro símil que nos ayude a avanzar, que nos ayude a entender el momento que estamos viviendo, os invito a que recapacitemos durante unos pocos minutos acerca de cómo evolucionan las células. Una célula. Nosotros, los seres humanos, somos decenas de billones de células, ¿verdad? Con sus componentes de ADN, células que se agrupan en tejidos y en órganos, dando lugar al cuerpo humano. Los seres humanos, desde nuestra parte física, somos decenas de billones de células. Y eso pasa, las células también existen, no solamente en el ser humano, sino en muchas formas de vida. Esas células evolucionan. ¿Y cómo evolucionan las células? Pues bien, si nos detenemos y recapacitamos al respecto, podemos observar que lo que sucede es muy sencillo. Una célula que ya ha cumplido su función, una célula vieja, da paso al surgimiento de una célula nueva. Una célula que ya ha cumplido lo que tenía que hacer, que se ha anquilosado, que ya no da más de sí, de ella surge una nueva célula. Por yemación, por mitosis, surge una nueva célula. Y es muy interesante observar lo que sucede en la célula vieja para que surja la nueva célula. Porque dentro de la célula vieja coexisten dos tipos de fuerzas, las fuerzas evolutivas y las fuerzas involutivas, las fuerzas creativas y las fuerzas anquilosadoras. Dentro de esa célula, que insisto, se ha quedado vieja y que debe dar lugar a una nueva célula, hay una especie de confrontación, de contraposición aparente de fuerzas, las evolutivas y las involutivas, las creativas y las anquilosadoras. En la célula vieja hay unas fuerzas creativas que son las que cuando adquieren suficiente potencia van a dar lugar precisamente a la nueva célula. Pero en paralelo, en esa célula vieja, hay otros componentes que se anquilosan, que dificultan y aparentemente dificultan este proceso de creación de lo nuevo. Pero cuando observamos con detenimiento lo que sucede en la célula, es curioso, nos damos cuenta que el papel de las fuerzas involutivas, que son involutivas, que no quieren crear, que son anquilosadoras, pero sin embargo, dentro de la célula potencian la generación de cada vez más fuerzas creativas. Es decir, que la tendencia involutiva, en lugar de dificultar la tendencia evolutiva, la refuerza. Es lo que estamos viviendo actualmente en la humanidad, si os fijáis. En la humanidad hay una parte de ella que está anquilosada, que está ahí defendiendo sus privilegios, defendiendo su situación, intentando que no haya una evolución en conciencia de la humanidad, y están provocando dolor y están provocando sufrimiento con ese comportamiento. Pero acabamos de decir que ese dolor, esas noches oscuras, mira por dónde ayudan a la potenciación de las fuerzas creativas. Y hablábamos del tren de la conciencia que avanza sobre esos dos raíles. Pues esto también queda claramente de manifiesto en el mundo de las células. Y para mí, cuando me enseñaron esto, cuando me mostraron esto, fue una gran lección. Porque como es arriba es abajo, como es en lo micro es en lo macro. Y los ritmos, los ciclos, las pautas se repiten en los diferentes niveles de la vida, en los diferentes niveles de la naturaleza. Y lo mismo que sucede en las células, está sucediendo ahora en esa gran célula que es el conjunto de la humanidad. Aquí también hay fuerzas evolutivas, aquí también hay fuerzas involutivas, pero finalmente todo se conjuga para que las fuerzas evolutivas cada vez tengan más potencia y puedan impulsar el surgimiento de esa nueva célula, en nuestro caso, en definitiva, el surgimiento de una nueva humanidad. Y a partir de ahí, y entrando ya en el tramo final de la segunda parte y tramo final de lo que quiero compartir con vosotros y con vosotras, me gustaría que reflexionáramos sobre cómo estamos actuando cada uno, cuál es el comportamiento de cada cual, con el telón de fondo de lo que acabo de describir, con el telón de fondo de todos estos acontecimientos distópicos que estamos viviendo, con el telón de fondo de también los muchos hechos utópicos maravillosos que hay en nuestra vida y que hay en la humanidad, con los símiles que he puesto a la hora de entender el momento que estamos viviendo personal y colectivamente, con todo eso como telón de fondo,
creo que merece una reflexión el cómo cada uno estamos respondiendo, cómo cada uno estamos viviendo todo esto. Hablaba hace un rato de la sala de los espejos, que permite que todo se vea cada vez más claramente, que se caigan los velos de lo que tenemos a nuestro alrededor e incluso se nos muestre en esa sala de los espejos el cómo somos nosotros mismos. Pues bien, aplicando esto de la sala de los espejos, es una reflexión interesante cómo estamos actuando cada uno en el contexto que vengo describiendo. Y bajo ningún concepto peyorativo, de ninguna forma poniendo a nadie por encima de nadie, sino de la forma más objetiva posible, creo, amigos y amigas, que podemos afirmar que el conjunto de los seres humanos, los casi 8.000 millones de seres humanos que somos, estamos respondiendo a todo esto de 7 grandes maneras, de 7 grandes formas. Me atrevería a decir que hay 7 tipologías actualmente en los comportamientos de los seres humanos ante todo lo que estamos viviendo. Y repito que estas 7 tipologías no las voy a enunciar bajo ningún concepto de peyorativo, con el mayor respeto a cada cual, entendiendo que cada ser humano está en su estado de conciencia, que cada ser humano está en sus circunstancias, y yo tengo capacidad, creo que tengo capacidad de compasión, de empatía, de comprensión, pero eso no quita que tengamos discernimiento, que sepamos ver lo que está ocurriendo y que lo hagamos de una manera lo más objetiva, lo más limpia posible. Pues bien, con esa mirada limpia, con esa mirada objetiva, repito, creo que podemos afirmar que en el conjunto de la humanidad hay 7 tipologías básicas de comportamiento ante lo que estamos viviendo como género humano. Primera tipología, la tipología 1. Para entender cada una de estas tipologías voy a retomar el símil de la casa que es una ruina. La casa, hemos hablado del traje que se queda estrecho, ¿verdad? Hemos hablado de la casa que es una ruina desde sus cimientos. Voy a retomar el ejemplo, el símil de la casa que es una ruina desde sus cimientos. Pues bien, con ese símil ahí, la primera tipología la conforman seres humanos que no ven que la casa es una ruina. No lo ven, ya está. Simplemente no lo ven. No es que no quieran verlo, no, simplemente no lo ven. Por su situación, por su estado de conciencia, por sus circunstancias, no perciben lo que para otros puede ser muy obvio, que la casa es una ruina. Hay en la humanidad, hay seres humanos que no lo perciben. Y lo digo, insisto, desde el mayor respeto. Esta es la tipología 1. Y como no perciben que la casa es una ruina, siguen ahí, como si tal cosa en esa casa que es una ruina. Tipología 2. La tipología 2 son personas que entreven que la casa es una ruina, pero ante lo que ven prefieren dejar de ver. Es decir, entreven, pero cierran los ojos. Entreven, pero su reacción es el no querer ver. Y no quieren ver porque lo mismo lo que están entreviendo ponen en cuestión su forma de ver la vida, su propio estilo y su propia forma de vivir, y ante eso prefieren quedarse en su hábitat de confort, lo que algunos psicólogos llaman el hábitat de autoengaño, el hábitat de la automentira, prefieren quedarse ahí y no quieren ver. Lo curioso es que entreven, pero ante lo que entreven, cierran su mente, cierran sus ojos y optan por no ver. Y ya hay un refrán en castellano que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo cierto es que esta segunda tipología de personas también siguen en esa casa que es una ruina, intentando seguir ahí como si nada ocurriera, o intentando que las cosas de alguna forma, la casa esta que es una ruina deje de caerse, cosa que es totalmente imposible porque es una ruina desde su cimiento. Ya llevamos, amigos y amigas, 2 tipologías. Tercera tipología. Personas que se dan cuenta que esta casa está tambaleándose, pero lo que se plantean ante ese tambaleo de la casa son reformas. Personas que desde la política, personas que desde propuestas sociales intentan reformar la casa para que la casa no se caiga. Esto es absurdo, esto es un imposible, porque la casa es una ruina desde sus cimientos. Con lo cual, aunque repares el techo,
aunque remodeles los tabiques, aunque reformes la cocina o reformes el cuarto de baño, la casa se va a seguir cayendo porque no se está cayendo parcialmente, ¿no? Se está viniendo abajo desde los cimientos. Pero esta tercera tipología de personas de esto no se dan cuenta. Quieren reformar la casa. Sus energías las ponen al servicio de unas reformas que, sin embargo, de poco van a servir, habida cuenta de que la casa se cae desde los cimientos. Llevamos ya 3 tipologías de personas y las 3 siguen en la casa, que es una ruina como si tal cosa, con percepciones distintas, pero finalmente la conclusión es que siguen dentro de la casa como si tal cosa. Cuarta tipología. La cuarta tipología es la tipología de las personas que se han dado cuenta ya por completo que la casa es una ruina desde los cimientos, pero se quedan dentro de la casa observando cómo se están cayendo los cimientos y dando muchos datos, buscando mucha información de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando, de lo que está sucediendo aquí, de lo que está sucediendo allá, y no se dan cuenta que de esa forma siguen dentro de esa casa que es una ruina. Tengo conocidos, amigos que están en esta posición y yo hablo con ellos que les digo que son como adictos a las conspiraciones, adictos a las teorías conspiranoicas. Están permanentemente pendientes de esta realidad que se está derrumbando y no se dan cuenta que están tan pendientes de la realidad que se está derrumbando que se quedan atrapados por esa realidad. Porque está muy bien conocer en conciencia lo que está pasando, pero ojo, no para quedar atrapado por lo que está pasando. Está muy bien conocer la realidad, pero no para quedar atrapado por la realidad. Y hay personas que, por las teorías de las conspiraciones, por este análisis tan detallado que quieren hacer de todo lo que se está moviendo ahí, los posibles engaños, mentiras, etcétera, lo cierto es que se quedan ahí, se quedan en la casa, que es una ruina. Llevamos ya 4 tipologías de personas, amigos y amigas, y las 4 siguen, por razones distintas, las 4 siguen como si tal cosa en la casa. Ahora vamos a hablar de tipologías que empiezan a ver las cosas de una manera distinta y se plantean algo enormemente importante. Mire usted, esta casa es una ruina, ya está. Nos damos cuenta, tomamos conciencia y a partir de ahí, ¿qué es lo que nos corresponde? Construir una nueva casa, construir una nueva humanidad. En este hito histórico que estamos viviendo, en este estadio histórico del proceso evolutivo humano, eso es lo que corresponde. Construir esa nueva humanidad que de hecho ya late en el corazón de muchísimos seres humanos y ya brilla en el alma de muchísimos seres humanos. Vamos a ponernos manos a la obra construyendo esa nueva humanidad. Una nueva humanidad que lo decía antes y lo repito ahora, no es sino vivir en mayor coherencia con lo que realmente somos. Pues bien, las 4 primeras tipologías de personas siguen ahí, en esa vieja humanidad, en esa casa que es una ruina. Pero hay 3 tipologías, para completar las 7 que anunciaba, hay 3 tipologías de personas que miran hacia una nueva casa, hacia la construcción de una nueva casa. Pero dentro de los seres humanos que ven la necesidad de construir, de ponernos manos a la obra, de construir una nueva humanidad, hay 3 tipologías. La primera, que sería la quinta de las 7 que estamos analizando, la primera es muy curiosa porque dice, necesitamos una nueva casa. Vamos a buscar un promotor inmobiliario. Vamos a buscar a alguien que nos construya la nueva casa. Es muy curioso. No se dan cuenta de que la casa nadie la va a construir por nosotros. Somos nosotros como humanidad la que tenemos que construirla. Pero esta tipología de personas no llegan ahí y lo que intentan, lo que alegan, lo que consideran es que hay que buscar un promotor inmobiliario. ¿Y dónde está ese promotor inmobiliario? Algunos dicen que serán extraterrestres, que vendrán seres extraterrestres y que serán los que nos construyan la nueva humanidad. Otros dicen que dentro de la élite que controla el sistema, que lleva el mando de esa casa que es una ruina, hay una parte de la élite que ya es como buena y que se está transformando y que esa parte de la élite es la que se va a convertir en promotor inmobiliario de la casa de la nueva humanidad. Desde el mayor respeto, insisto, desde el mayor respeto, esto es un absurdo. Pensar que dentro de la élite alguien va a construir esa nueva casa para la humanidad, pensar que seres extraterrestres van a venir a construir esa nueva casa para la humanidad,
eso es una contradicción en sentido estricto, porque esa nueva casa, si de verdad es una nueva casa para la humanidad, ineludiblemente tiene que ser construida por los seres humanos, tiene que ser construida por el conjunto de la humanidad, tiene que ser construida por la evolución, amigos y amigas, del consciente colectivo que se nutre de los avances en conciencia que hacemos cada uno. Es ahí donde de verdad está el factor de impulso, el factor de creación de la nueva casa. Por tanto, esta quinta tipología, aunque percibe la necesidad de una nueva casa, la realidad es que no se pone manos a la obra porque espera que otros hagan la obra por ellos. Vamos a la sexta y penúltima tipología. La sexta y penúltima tipología son seres humanos que se han dado cuenta de que la casa es una ruina, que necesitamos una casa nueva, que la casa nueva tenemos que construirla nosotros, que no nos la va a construir nadie, pero sus energías se ponen mano a la obra de construcción de la nueva casa de vez en cuando, de vez en cuando. Es decir, la construcción de la nueva casa y, por tanto, vivir en coherencia con lo que somos no forma parte permanente de su vida, sino solo de vez en cuando. De vez en cuando hago algo, de vez en cuando tomo conciencia de alguna cosa, de vez en cuando leo un libro, de vez en cuando voy a una conferencia, de vez en cuando participo en no sé qué encuentro, de vez en cuando. Entonces, aquí en donde yo vivo, en Andalucía, es una costumbre que ya se está perdiendo, pero ha sido una costumbre que ha estado muy presente, sobre todo en el mundo rural. Y es que cuando una familia tenía varios hijos, compraban terrenos para esos varios hijos, con el objetivo de que en esos terrenos pudieran construir sus casas. Y de hecho, una vez que ya habían hecho el esfuerzo financiero para poder comprar el terreno, ahora iban construyendo las casas poco a poco, cuando iban teniendo recursos y cuando en tiempo libre le podían ellos mismos dedicar tiempo a la construcción de la casa. Los fines de semana, las vacaciones, y entonces sí, en esos fines de semana, en esas vacaciones, se ponían a construir la casa. Pero después ya el resto del tiempo estaban en la dinámica y en la rutina cotidiana. La construcción de la nueva casa no era su prioridad. Pues bien, hay una tipología humana, la sexta, que se ha dado cuenta de todo lo que venimos compartiendo y que su aporte de energía para construir lo nuevo es de vez en cuando. No hay una constancia, no hay una perseverancia, no hay una permanencia en esa actitud y en ese llevar lo que somos a nuestro día a día de instante en instante. Y por fin, amigos y amigas, está la séptima y última tipología. La séptima y última tipología es la de los seres humanos que, dándose cuenta de que esta humanidad vieja ha dado de sí lo que tenía que dar, dándose cuenta de que los pilares egoicos y egocéntricos se están cayendo, que han aportado lo que tenía que aportar, pero ya no pueden aportar nada, percibiendo, por tanto, que la casa es una ruina y se está cayendo desde sus cimientos, se pone en mano a la obra de construir la nueva casa y eso lo hacen ya de manera constante y de manera perseverante, haciendo que su vida cotidiana, de instante en instante, de momento en momento, sea una nueva forma de vivir, sea una nueva forma de actuar, sea una nueva forma de comportarse, que cada vez esté más alineada con lo que somos y esté más apartada, más dejando atrás todo lo egoico, todo lo egocéntrico que el pequeño yo, con todos sus tics, con todas sus manías, en tantas ocasiones se empeña en plasmar y se empeña en que sigamos viviendo de una manera que realmente no es la que se corresponde con lo que somos. Pues bien, amigos y amigas, llegado a este punto, lo que hago es una invitación desde el mayor respeto y la mayor compasión, desde la mirada más objetiva posible y bajo ningún tipo de juicio, hago una llamada a vuestros corazones, hago una llamada a vuestras almas para que en la medida en que lo sintáis, nos vayamos situando en esa séptima tipología, porque esa séptima tipología es donde está la potencia creadora, es donde están las fuerzas creativas que en las células permiten que surja la nueva célula. Por tanto, estoy hablando, amigos y amigas, de ser semillas de una nueva humanidad, de convertirnos nosotros mismos en semillas de una nueva humanidad. Estamos en medio de un huracán aceleradamente creciente, pero recordar que en los tifones, en los huracanes, en el centro del tifón no hay viento.
En el centro del tifón la temperatura es cálida y el cielo está despejado, pero tienes que situarte en el centro. Ser semilla de la nueva humanidad no significa salir corriendo, no significa evadirse, no, significa compromiso y significa perseverancia para situarnos en el centro del huracán. Situarnos en el centro del huracán significa sacar lo mejor de nosotros mismos, y sacar lo mejor de nosotros mismos significa vivir en coherencia con lo que realmente somos, con esas virtudes, con esas cualidades, con esos atributos que los sabios y sabias de todas las épocas nos han mostrado, nos han enseñado y que son nuestra esencia, es lo que realmente somos. Cuando ya hace 2500 años Platón nos hablaba de este ser semilla, ¿no? de estas cualidades y atributos que tenemos los seres humanos y deberíamos plasmar en nuestra vida cotidiana, ya nos hablaba de la belleza y de las artes y de la creatividad, ya nos hablaba del sentido de la justicia, ya nos hablaba de la paz, ya nos hablaba de la belleza, entendiendo, como decía antes, en todo lo que tiene de capacidad creativa. Hay una serie de cualidades que están en vosotros, que están en mí y que están alineadas con lo que realmente somos. Es esa mirada compasiva, es esa mirada amorosa, es ese caminar por la vida no con baja vibración, sino intentando que permanentemente nuestra actitud ante la vida sea una actitud de alta vibración. Es vivir la vida con reverencia hacia la vida, lo que significa confianza, confianza en la vida, y significa también una reverencia hacia todas las manifestaciones, hacia todas las modalidades de vida que hay en el planeta con las que convivimos en esta maravillosa madre tierra. Se trata, amigos y amigas, de sacar lo mejor de nosotros para ponerlo al servicio de los demás y ponerlos al servicio de la madre tierra. A eso es lo que estamos llamados. Esa es la plasmación de esta séptima tipología, que es la ser semillas de la nueva humanidad. Cada vez hay más seres humanos que estamos en esta dinámica. Cada vez más seres humanos que estamos en esta consciencia. Y termino con otro símil, porque este camino que estamos recorriendo, este camino por el que cada vez más seres humanos estamos avanzando, es un camino que deberíamos hacer teniendo muy presente lo que nos enseñó Tarzán de los Monos. Yo creo que todos hemos visto alguna película o hemos leído algo, ¿no?, con relación al célebre Tarzán. Y Tarzán vivía en la selva, ¿verdad? Y Tarzán tenía la capacidad de desplazarse por la selva a mucha velocidad. ¿Cómo lo hacía? Pues gracias a esas cuerdas colgantes que hay en muchos árboles de las selvas, que son lianas, las lianas colgantes de los árboles. Y Tarzán lo que hacía es que se cogía la liana de un árbol y se impulsaba hacia el siguiente árbol. Y cuando estaba llegando al siguiente árbol, se mantenía con la liana antigua cogida, soltaba la mano, una de las manos, cogía la nueva liana y cuando la tenía bien cogida la liana del nuevo árbol, soltaba la de antes y se cogía la nueva. Y se impulsaba al siguiente árbol. Cuando llegaba al siguiente árbol, repetía la operación. Con esta mano se mantenía cogido a la antigua liana, esta mano la extendía para coger la nueva liana y una vez que la había cogido, soltaba, se agarraba con las dos manos la nueva liana y se impulsaba al nuevo árbol. A nuestra mente le gustaría que el camino de la consciencia, que la evolución de la consciencia fuera así, porque esto aporta seguridad. Estamos agarrados a algo y no lo soltamos hasta que ya no tenemos agarrado lo nuevo. Y una vez que tenemos agarrado lo nuevo, entonces sí soltamos lo viejo. A nuestra mente le gustaría que la evolución de la consciencia, con todo lo que tiene que ver con esta construcción de la nueva casa y ser semilla de una nueva humanidad, funcionara de esta forma. Pero la consciencia no funciona de esta forma, amigos y amigas. La consciencia requiere confianza en la vida y requiere valentía y requiere fuerza espiritual y requiere sacarle todo el nutriente a todas nuestras cualidades. ¿Y esto qué significa? Pues significa algo muy simple, que tenemos cogida la liana y tenemos que soltarla con las dos manos y con las dos manos coger la nueva. ¿Y eso qué implica? Que va a haber un tiempo, va a haber un momento en el que ni tenemos la antigua ni tenemos la nueva. Ni estamos agarrados a la antigua liana, ni todavía hemos cogido la nueva. Al soltar la antigua liana con las dos manos todavía no han cogido la nueva. Este es el momento exacto en el que estamos actualmente como humanidad.
un momento en el que estamos ya soltando lo que han sido los paradigmas, los hábitos, los sistemas, etcétera, que han prevalecido durante mucho tiempo y todavía no aparece lo nuevo. Y hay personas que dicen, bueno, pero esa nueva humanidad, ¿cómo será? Todavía no la vemos porque, y concluyo con ese ser espectacular al que he hecho referencia varias veces en mi charla, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos dijo, el vino nuevo necesita odres nuevos. No echéis el vino nuevo en odres viejos. No intentéis que lo nuevo salga de lo viejo. Lo nuevo es nuevo y necesita odres nuevos. Por tanto, amigos y amigas, es el momento de dar un paso para adelante, de soltar, de no tener miedo, de confiar en la vida, de soltar y de empezar ya a extender las manos a una forma de vida distinta, a un nacer de nuevo, que significa morir a una manera de vivir basada en lo egoico, en lo egocéntrico, en el aferramiento a lo material con todo lo que ello conlleva, el aferramiento a la apariencia de lo que somos y empezar a vivir totalmente de una manera distinta, en coherencia con nuestra verdadera esencia, con valentía, con valor, para afrontar lo que va a ser lo nuevo, que todavía no lo divisamos en el horizonte, pero que podemos intuir, podemos ya empezar a olfatear que está ahí, que está ahí. Y en el momento en el que hayamos soltado de verdad todo lo que es lo viejo, aparecerá lo nuevo. Pero hasta que los odres nuevos no estén, hasta que los odres viejos no desaparezcan, no aparecerán los nuevos. Es el momento también, por tanto, de la confianza. Es el momento de la consciencia, es el momento de la acción consciente y es el momento de la confianza en la vida desde una profunda reverencia a ella, como nos han enseñado los sabios y sabias de todas las épocas de la historia. Por mi parte, nada más y podemos pasar al coloquio. Adelante, quien quiera hacer alguna pregunta o un comentario, por favor, pueden abrir sus... Yo quiero hacer una pregunta. Hola. Muy bien. Pues venga. Hola, Emilio, buenas tardes. Muy buenas, un abrazo. Gracias. Yo estoy en Miami y en Miami acaba de ocurrir una tragedia con un edificio que se cayó. Estaba en la hora de mi almuerzo y la gente quiere hablar del tema, insiste en hablar del tema y verle y muestra y ve el video otra vez. Y ¿en qué momento puedo yo no sentir afectada o tratar de decirle a los demás que no quiero, que no puedo? La gente lo sabe, que yo no veo noticias, no miro estas cosas porque sé que la vibración se baja y hace más difícil que la situación mejore. Entonces, Miami está horrible, está lleno de tráfico y no es así. O sea, es solo lo que usted dijo hace un rato, es lo que es. Pero, ¿cómo no me afecto yo para no afectar a los demás con algún comentario que de pronto suelto? Y digo, ya, y parezco como si no tuviera sentimientos. Me miran como diciendo, esta está loca. Y lo que yo estoy es tratando de decir que eso no va a hacer que cambien las cosas. Tenemos que ver qué es lo que pasa ahí, que, o sea, no sé si es un comentario, es una pregunta, pero cómo hacer para que esto no me afecte y pueda sembrar esa semilla en otros que definitivamente ven que literalmente como el edificio se cayó, están en la casa que se está cayendo y no lo están viendo para nada. Muy bien, muchas gracias. Es una aportación muy interesante. Como muy bien has dicho, es mitad pregunta, pero también mitad aportación personal, lo que te agradezco mucho. Y al hilo de tus consideraciones, hago las siguientes reflexiones. Primera, los seres humanos, desde la esencia que somos, tenemos la fuerza suficiente para que nuestra vibración se mantenga permanentemente elevada. Es decir, todas las circunstancias externas
y todas las influencias externas, si nos mantenemos en la alta vibración, tenemos la capacidad para mantenernos en esa alta vibración, tenemos la fuerza para mantenernos en esa alta vibración, y cuando lo hacemos generamos en nosotros un campo de fuerza que hace que todas las influencias, vamos a llamarle de vibraciones densas, no nos afecten. Podemos vivir en el centro del huracán. Esto no es una quimera. De hecho, cada vez hay más seres humanos que viven en el centro del huracán, lo que significa, lo decíamos antes, sacar lo mejor de nosotros mismos, ponerlo al servicio de los demás, viviendo continuamente en una alta vibración. Desde esa alta vibración, por supuesto que debemos compartir con los demás nuestra forma de ver las cosas. Por supuesto que sí. No tenemos por qué callarnos. No tenemos por qué mirar a otro lado. Yo diría que tenemos incluso una responsabilidad de plantear las cosas tal como las vemos. Ahora bien, con dos requisitos fundamentales. Primero, manteniendo la alta vibración. Y hay que estar muy atento a uno mismo, porque puede pasar a lo mejor que a la hora de tú plantear lo que estás viendo, tu forma de ver la vida, tu forma de cómo vivir todo lo que está sucediendo, puede ser que tu vibración se baje, pero la bajas tú misma, contigo misma. La bajamos nosotros mismos con nosotros mismos. Y hay que estar atento a eso. Yo diría que esto es un tema también de práctica, ¿no? De ejercicio, pero que si vemos que a la hora de argumentar lo que sea, nuestra vibración se viene abajo, pues entonces deberíamos parar, intentar que nuestra vibración restablecerla al nivel más alto posible antes de seguir en esa labor de compartir con el otro. Por tanto, el primer requisito en el compartir con los demás es que nuestra vibración se mantenga en ese nivel lo más alto posible. Y lo segundo es la manera de compartir, la manera de expresar a los demás lo que nosotros vemos y lo que nosotros percibimos. Y esa manera es que lo expones una vez e insistes otra vez y ya está, amigos y amigas, ya está. Es decir, las cosas hay que decirlas una vez y en la argumentación ante lo que la otra persona pueda decir o dejar de decir, insistir otra vez, pero ya está. No caigamos en la dinámica de intentar convencer por fuerza e insistir. No, lo expresas una vez e insistes otra. Ya está, ya lo has dicho 2 veces, ya está. La semilla ya la has puesto. A partir de ahí, la otra persona en su estado de conciencia le vendrá mejor, le vendrá peor, tendrá más sentido, tendrá menos sentido, pero no entremos en la dinámica de el conflicto, la confrontación, el intentar convencer. No, de una manera muy limpia, de una manera muy abierta, decimos, yo esto lo veo así. Y en la argumentación insiste otra vez acerca de cómo veo las cosas. Y ya está, y ya está. Muchas veces, o habrá pasado a vosotros mismos, a vosotras mismas, sin darnos cuenta, estamos ahí en que yo digo A, el otro dice B, yo vuelvo a decir A, el otro vuelve a decir B, yo vuelvo a decir A, el otro vuelve... Y eso ya es una espiral que no lleva a ninguna parte y se convierte finalmente en una pelea de egos. Así que mi consejo es estar atentos a nuestra vibración, mantener lo más elevado posible nuestra vibración, compartir con los demás nuestra forma de ver las cosas y hacerlo de un modo que la vibración no se venga abajo y que no raye, sino que sea simplemente el plantar la semilla, el intentar que esa semilla llegue y a partir de ahí ya confiar en la vida y esa semilla fructificará o no, y eso ya lo dejamos en manos de la vida. Podemos continuar. Inma, por favor. Muchas gracias. Hola Emilio, yo soy tu super fan de Sevilla, Andalucía también, aunque vivo en Nueva York, y quiero agradecer muchísimo a Ernie, porque yo siempre decía, cuando vaya la próxima vez a Sevilla, tengo que conocer a Emilio en persona, y mira por dónde me está brindando esta oportunidad. Eres mi héroe. Yo soy actriz y amo a Almodóvar y te amo a ti en el mundo espiritual, así que te lo tenía que decir, porque es súper importante. Ante todo, gracias en cómo me ha acompañado en la pandemia. Yo había oído tu nombre antes, pero en la pandemia voy a oír a Emilio Carrillo. Desde que te escuché, realmente, bueno, no sé si me atrevo a decir me ha salvado la vida, pero de alguna forma sí, porque han sido unos meses de mucha desolación en el epicentro en Nueva York. Entonces yo decía, ¿cómo subo mi vibración? Voy a oír a Emilio Carrillo. Bueno, pues ahora voy a la pregunta, ¿no?
ante todo, nuestro agradecimiento más profundo. Y la pregunta es que creo que todos tenemos claro esto de cómo mantener la vibración alta y los esfuerzos que hacemos y todo. Pero hay veces que, por ejemplo, personalmente, yo estoy batallando a veces como la noche oscura, no sé si es mía o es de la angustia colectiva o el estrés colectivo, y a la vez mi alta vibración. Y por hay veces que dicen, no es bueno sentir lo que sientas y luego levantarte. O sea, no sé qué consejos prácticos tú nos das, súper agradecida y encantadísima de conocerte en directo. Muchas gracias. Bueno, pues el placer es mío, Isma. Muchísimas gracias. El tener, vamos, es ahí en Nueva York, me imagino que difundiendo la cultura sevillana. Y te lo agradezco mucho. Y sí, espero que algún día nos veamos en Sevilla, en Nueva York o donde sea, pero que podamos compartir. Bien, con el telón de fondo de lo que tú planteas, dos cosas. Se me ocurren comentar dos cosas. Por una parte, la fórmula que no es secreta, para mantener la vibración continuamente lo más alta posible. No es una fórmula secreta, está descrita hace mucho tiempo, está presente de una u otra manera actualmente en los estudios de psicología. La llave que abre las puertas de una vibración alta está, Isma y amigos y amigas, en la actitud, con C, la actitud con la que afrontamos cada instante de nuestra vida. La actitud con la que vivimos cada instante de nuestra vida. Fijaros que no estoy hablando de la acción, estoy hablando de la actitud. Delante nuestra continuamente suceden cosas. Ante esas cosas que suceden, hechos, situaciones, personas, ¿cuál es mi actitud? Podríamos decir, siguiendo con el argot de la vibración, ¿cuál es la frecuencia vibracional de mi actitud? Suelo poner un ejemplo que es muy simplote y muy tontón, pero es muy práctico. Para los que vivan en edificios, sales por la mañana de tu casa, llamas al ascensor y cuando aparece el ascensor se abren las puertas y hay una persona dentro. ¿Cuál es tu actitud cuando entras en el ascensor donde está esa persona dentro? Porque hay una actitud ahí, ¿eh? Esa actitud puede ser el decir, vaya hombre, tenía que haber alguien en el ascensor. Yo no tengo ganas de saludar a nadie ni tengo ganas de hablar con nadie. Es una posible actitud muy frecuente, por otra parte, que denota una actitud de baja vibración, ¿verdad? O puede ser una actitud de alta vibración. Oye, lo mismo es la primera persona que ves durante el día. Te has levantado, te has preparado, has salido para tus actividades cotidianas y esa persona que aparece en el ascensor es la primera a lo mejor que has visto durante el día. Salúdalo con cariño, no te digo que te eches encima, dale un abrazo para no dar lugar a malentendidos, pero que tu actitud sea de una alta vibración, deséale de verdad unos buenos días, lánzale, no una ráfaga desde tu corazón. Bien, ¿qué es lo que suele suceder, Isma? Que no estamos en el momento presente, con lo cual perdemos la capacidad de modular la frecuencia vibracional de nuestra actitud. Es decir, se abre la puerta del ascensor, hay una persona dentro, ¿y tú dónde estás? Dirás, Emilio, se acaba de decir que yo estoy esperando el ascensor. Sí, físicamente se está esperando el ascensor, pero mentalmente, ¿dónde estás? Porque puede ser que mentalmente estés todavía en tu casa, o puede ser que mentalmente estés ya con los temas de trabajo que vas a afrontar cuando llegues a tu centro de trabajo. Estás delante del ascensor, pero realmente no estás. Con la mente se está en otro sitio. Con lo que ante el hecho de que la puerta se abre y hay alguna persona, tú no tienes el mando de tu vida en ese momento porque tú estás en otro sitio. Con lo cual no tienes posibilidad de modular la actitud de ese momento. Esto, por tanto, el modular en alta vibración la actitud de instante en instante también conlleva la práctica del aquí y ahora, la práctica del momento presente. Y esto es enormemente importante por lo siguiente. Dicen los psicólogos que la actitud, la frecuencia vibracional de la actitud vienen las emociones y los pensamientos. Emociones y pensamientos derivan de las actitudes. Y si la vibración es alta, la emoción y el pensamiento será de vibración es alta. Pero si la actitud es de frecuencia vibracional baja, baja será la frecuencia vibracional de los pensamientos y de las emociones. Y los pensamientos y las emociones provocan acciones y reacciones que tendrán el color vibracional de lo que venga. Y las acciones y reacciones
como se repiten en nuestra vida, se convierten en hábitos. Y los hábitos marcan nuestro carácter. Y se enseñaba en la escuela pitagórica que nuestro carácter marca nuestro destino. Fijaros que es una especie de ficha de dominó que, empezando por las actitudes, termina en el carácter e incluso, entre comillas, en el destino. ¿Y dónde está el punto de arranque? En la actitud. Por tanto, lo primero que comparto, Isma, con relación a lo que has planteado, es que pongamos mucha atención a estar en el momento presente, atentos a lo que sucede, y que la actitud ante las pequeñas cosas, ante las grandes cosas, ante todo lo que ocurre, tenga siempre la más alta frecuencia vibracional. Está en nuestra mano conseguirlo cuando tomamos conciencia. Y lo segundo, que al hilo de tus reflexiones, donde has hablado del inconsciente, quiero también compartir. Vamos a ver, hay un consciente colectivo y hay un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo lo alimentamos desde el inconsciente. Es decir, cada vez que una persona actúa, se mueve con baja vibración, está alimentando el inconsciente colectivo. El miedo alimenta el inconsciente colectivo. Todas las reacciones que puede haber ligadas a la inseguridad, a la incertidumbre, al protegerme, todo eso potencia el inconsciente colectivo. En cambio, todo lo que hay en nuestra vida de generosidad, de altruismo, de amor, de compasión, etcétera, 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 potencia el consciente colectivo. Pues bien, la invitación que os hago, y eso va a ayudar a que vuestra vibración se mantenga más alta, de verdad, lo sé por experiencia personal y experiencia de muchas personas, lo que modestamente os aconsejo es que todo lo que salga de vosotros, toda vuestra intención, toda vuestra voluntad de crecer en consciencia, de desarrollaros personalmente, de expandir vuestro estado espiritual, lo podemos llamar como cada uno considere oportuno llamarlo, que toda esa voluntad de crecimiento, de evolución, de desarrollo, no lo pongáis en valor tanto por lo que os aporta a vosotros y a vosotras, sino por lo que con ello aportamos al consciente colectivo. Fijaros lo que estoy diciendo, que yo dé un paso en consciencia es importante para mí, sin ningún tipo de duda, pero lo que de verdad me motiva para dar pasos en consciencia no es ya lo que repercute en mí, sino que sé que cada pasito que yo dé lo estoy aportando al consciente colectivo. Cada pasito que demos los que estamos aquí reunidos en consciencia, lo estamos dando cada uno, eso está muy bien, pero lo más importante es que lo estamos aportando al consciente colectivo. Y el consciente colectivo tiene un papel muy sencillo. Cada uno tiene que hacer su camino, pero el camino colectivo que tiene que hacer después dentro de esa colectividad lo tiene que hacer cada ser humano, cada uno tiene que hacer su propio camino, lo podemos hacer con el viento en contra o con el viento a favor. Si el consciente colectivo es bajo y prima el inconsciente, el camino de cada uno, que tiene que hacerlo cada uno, tiene que hacerlo además con el viento en contra. En cambio, si potenciamos entre todos, con los pasitos que cada uno demos, lo aportamos al consciente colectivo y el consciente colectivo se expande, eso hace que el viento sople a favor, con lo cual cada uno tiene que seguir haciendo su camino, pero ya no lo hacemos con el viento en contra, sino que lo hacemos con el viento a favor. Cuando nos damos cuenta de esto, cuando nos percatamos de esto, esto nos ayuda a mantener muy alta la vibración, porque a veces lo del propio crecimiento, lo del propio desarrollo, a veces incluso se revuelve como un boomerang contra nosotros mismos. En cambio, cuando tenemos claro que cada cosa que hacemos en consciencia, cada modesto pasito que podamos dar, no solamente repercute en nosotros, sino que alienta a ese consciente colectivo y favorece que haya un viento a favor de todos los que están en el camino, la vibración se viene arriba de una forma muy potente. Muy bien. Ernie, creo que tenemos tiempo para... Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tenemos tiempo para una última cuestión, ¿no? Paola, por favor. Sí, Paola. Sí, ya que estoy. ¿Me escuchan? Hola, Emilio. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, tengo muchas preguntas. Voy a escoger la más relacionada con lo que estás diciendo y es, yo encuentro un poquito de conflicto en eso y en no pelear con mis emociones. Lo que explico es, yo entiendo esa necesidad de como que tú ir positivo y estar bien, pero hay días que uno no está bien, hay días que uno está sumergido en la tristeza y está mal y todo eso. Y he escuchado mucho que uno tiene que vivir eso. Entonces, ¿cómo en esos días uno puede sacar eso y estar bien?
Porque hay días que uno no quiere nada, no puede nada. Perfecto, Paola. Muchísimas gracias por la pregunta, que es muy directa. Y he hablado de una práctica, que es la práctica de la actitud ligada al aquí y ahora. Al hilo de lo que tú has planteado, propongo otra práctica más, que es la práctica que un maestro muy antiguo llamado Dogen, nació en Japón en el año 1200, le dio el curioso nombre de la práctica de la nariz vertical. La práctica de la nariz vertical. Otros muchos maestros han hecho referencia a ella, no solamente Dogen, pero Dogen le dio este curioso nombre, nariz vertical. La nariz es vertical, evidentemente. Dicen mirada horizontal, nariz vertical. La nariz es vertical. ¿Esto qué tiene que ver con lo que tú has planteado? Pues mira, tiene que ver lo siguiente. La nariz vertical consiste en observarnos, tomar conciencia de lo que se mueve en nosotros y aceptarlo. Nos observamos, tomamos conciencia y no hacemos nada salvo aceptarnos. Te levantas por la mañana o estás durante el día y observas ese bajón emocional, Paola, al que tú has hecho mención. Te observas. Punto 1. Punto 2. Tomas conciencia. Vaya, estoy ahí triste, me he venido abajo. Tomas conciencia. Y a continuación, ¿qué haces? No luchas, no te peleas, no te flagelas, no te criticas. No, lo aceptas. Forma parte de la dinámica de vida. Estas cosas suceden y lo aceptas, Paola, lo aceptas. Y te garantizo que esa aceptación es un disolvente que va a permitir que esos bajones, que esas circunstancias distorsionantes no van a desaparecer de pronto, pero poco a poco van a ir desapareciendo. Y cada vez que vuelvan a aparecer van a tener menos intensidad. Me enfado. Bueno, pues me observo, tomo conciencia y acepto que me he enfadado. No me peleo conmigo mismo, no entro en conflicto conmigo mismo. Vaya, hombre, otra vez me enfadé. No, lo acepto. Y te garantizo que si practicas así la nariz vertical, cada vez te vas a enfadar menos. Y el enfado cuando llegue, cada vez va a durar menos. Y lo que hablamos del enfado es válido para todos los movimientos y removimientos emocionales. La práctica de la nariz vertical es un disolvente y tiene la gran ventaja de que no tienes que hacer nada, salvo, ni más ni menos, que aceptar lo que estás viviendo. Estoy así y lo acepto. Son fases de la vida. La vida tiene sus ciclos, tiene sus idas y venidas, tiene sus subidas y sus bajadas. Observación, toma de conciencia y aceptación. Modestamente es lo que comparto contigo, Paola. Okay. Y en ese momento, cuando los pensamientos atacan, uno debe como que distraerse o mirarlos, o porque esa es la otra, los pensamientos y las emociones. A los pensamientos lo que hay que hacer es, siempre que te generen algún tipo de conflicto, es decirle adiós con la mente. Dile adiós, dile adiós. Permite que el pensamiento se vaya, como si fuera una nube que pasa. No te pelees con él, déjalo que se vaya. La mente fabrica los pensamientos ella sola, no lo fabricamos nosotros en muchas ocasiones, lo fabrica ella. Y lo que tenemos que hacer es simplemente, tampoco nos peleamos, sino que ha venido ese pensamiento a mi cabeza, venga, vete y ya se irá, Paola. ¿Vale? Gracias, Emilio. Muy bien, pues ha sido un placer. Olimpia tiene una pregunta, si tienes el tiempo. Sí, intentaré, tengo que salir porque tengo que recoger a mi esposa del AVE de Madrid, pero sí, venga, vamos a contestar a esta última cuestión con mucho gusto. Olimpia, por favor. Olimpia. Gracias, Emilio. Buenas tardes. Es un placer y un honor estar aquí contigo. Nunca pensé que iba a hablar contigo, qué cosa. Pero de todo lo que tú has comentado hoy, me sale una pregunta. De todas estas plataformas donde nos informamos todos para seguir creciendo espiritualmente en esta pandemia, porque lo que hizo la pandemia fue que se le salió de las manos y despertamos muchos con todo esto. ¿Qué hago con la dualidad? Yo puedo tomar todos los cursos, empiezo a meditar, me intereso por todo, pero de un momento a otro caigo y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto realmente funciona? ¿Qué es todo esto que yo estoy aprendiendo que toda la vida nos lo ocultaron? ¿Es verdad o es mentiras? ¿Qué hago yo con la dualidad? ¿Te refieres a la dualidad desde el punto de vista de que estás viendo que hay dos mundos, dos versiones? ¿Te refieres a esa dualidad? Sí. Bien. Esa dualidad tiene que ver
Olimpia, con los dos raíles que he compartido. El raíl de la distopía, el raíl de la utopía. Tiene que ver con el hecho de que en la humanidad actualmente, y también en nosotros mismos, cuando nos observamos, está lo evolutivo y está lo involutivo. Y mi modesto consejo es que para superar esa dualidad, todo lo mires, y sé que es un término muy manido, pero es que no hay otro para expresarlo, que todo lo mires con mucho amor, que todo lo mire con mucho amor. Mira, Olimpia, yo soy consciente, estoy convencido de que hay una minoría en este planeta que se empeña en tener manejada, dominada, controlada a la humanidad. Soy consciente de que esa minoría utiliza la economía, la política, las instituciones, que todo lo que han puesto en marcha con lo que estamos viviendo es un enorme ensayo de ingeniería social, que lo que intentas es enfriarnos, que lo que intentan es apagar el espíritu humano, fomentar entre nosotros la división, el recelo, el distanciamiento, el pensamiento único. Todo eso lo veo, todo eso lo veo. Puedo estar equivocado, pero lo veo así. Pues bien, hacia esa minoría lo que siento, Olimpia, es un enorme amor, un enorme amor. Ellos no son conscientes de que, y ni lo pretenden, de que debido al dolor y al sufrimiento que están originando, muchos estamos dando el salto. Eso es lo primero, como ya he dicho, la rana que está brincando. Ellos no lo hacen por eso, no lo hacen por eso, pero mira por dónde la magia de la consciencia conlleva y provoca que finalmente sea esto uno de sus efectos. Pero es que además a esa élite, a esa minoría, como queramos denominarla, le tengo una enorme compasión, porque están en el mundo de su apariencia y tienen mucho poder, acumulan muchas cosas, pero están arruinando su alma, están arruinando su alma. Y eso a mí me llena de compasión, Olimpia, me llena de compasión. Y les lanzo permanentemente a todos los seres humanos, pero a ellos también, mucho amor, mucho cariño, para que la consciencia, para que la alta vibración le pueda llegar, los pueda envolver de alguna manera, porque realmente son unos desgraciados, poderosos, potentados, de verdad, de verdad. Ese estilo de vida, ¿a dónde les lleva? Ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y somos muchos los seres humanos que decimos, no, gracias, no, es que nosotros no queremos vivir así. No es que no podamos, es que no queremos vivir así. Yo no estoy interesado en una vida basada en acumular, retener, pelear por, gastar trastadas a la gente para yo llegar arriba. Yo ya no tengo ningún interés, ni me importa un bledo la fama, el éxito, el qué dirán. No, yo quiero una vida sencilla, una vida coherente con lo que soy, una vida de mano tendida a los semejantes, una vida de mano tendida a la naturaleza y a la madre tierra. Entonces, cuando todo esto lo vamos conjugando desde el corazón, la dualidad, Olimpia, se va desvaneciendo. Y la clave es el amor, mucho amor a todos, mucho amor a todos, a los que están por un lado, a los que están por otro, a las 7 tipologías que comentaba, a las 7 tipologías, mucho amor a cada uno de ellos, porque finalmente la divinidad está en todos y en cada uno de nosotros. Lo que ocurre es que a algunos les cuesta un especial trabajo recordarlo y otros estamos ya empezando a salir de la amnesia. Pero a los que se mantienen en la amnesia habrá que darle mucho cariño también. Gracias, muy amable, Emilio. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Emilio. Sé que tienes algo que hacer y ha sido un placer tenerte aquí. Un gran honor. Yo sé que has aportado mucho conocimiento y se te agradece. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ani. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por el encuentro. Muchas gracias, Arne. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un gran abrazo. Gracias.